y Pura Vida. Bien, el hacinamiento, no solamente en los centros ya de cumplimiento de pena, sino también en los calabozos de instituciones policiales, es un fenómeno que vienen denunciando las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento en materia de derechos humanos de los privados de libertad y también organizaciones que vigilan el cumplimiento de las leyes en nuestro país. Más de 158. En algún momento, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones o la organización Ventana a la Libertad habrían denunciado un hacinamiento que podía superar el 250%. Algunas cifras que hoy se manejan lo ubican en 158, pero más allá de la sobrepoblación en estas instituciones, hay unas realidades que tienen que ver con desnutrición, con tuberculosis, las condiciones en las que las personas están privadas de libertad o a la espera precisamente de una sentencia firme para cumplir una condena. Carlos Nieto Palma está con nosotros, es nuestro primer invitado esta tarde, director de la ONG Ventana a la Libertad, quien le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Gracias para hablar de este tema tan sensible para la ciudadanía y que, como mencionamos, el fin de semana nuevamente en medios de comunicación esta realidad ha salido a relucir en algunos portales y lo hemos visto también que se ha reseñado nuevamente por lo ocurrido en los calabozos del estado Carabobo. Y quisiéramos comenzar con lo que precisamente es esta cifra. 158% es un número que se maneja respecto a lo que pudiera estar hoy de sobrepoblación en los centros. Y aclaramos además a la audiencia, una cosa es centros de reclusión temporal, que son los calabozos policiales, y otra los de cumplimiento final de pena. Sí, bueno, por eso te hablaba de que las cifras pueden variar considerablemente en cualquier sitio. Tú acá se acabas de citar lo que ocurrió en la sede de la Policía Nacional Bolivariana del municipio de Los Guayos en el estado de Carabobo. Esa es una sede que tiene ahorita 245 o algo así, 240 y pico de personas presas y la capacidad es para 40 personas. Entonces el hacinamiento indudablemente que no es del 158%. Estamos hablando de más del 300% es más en del ese caso. 300%, por eso. O sea, a lo mejor hay sitios con menos y hay otros sitios con más. Este fenómeno nuevo, nuevo de hace 6, 7 años, que es que los centros de detención preventiva, los calabozos policiales, como se le conoce también, se hayan convertido en las nuevas cárceles de Venezuela. Es un fenómeno reciente que ha hecho un cambio radical a lo que nosotros veníamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ventana a la Libertad tiene 25 años ya trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y realmente la situación que se vive ahorita en estos centros y en estos sitios no es la más alarmante o la más grave que nosotros hemos visto a lo largo de estos años, y yo creo que es la situación más grave que ha vivido Venezuela en toda su historia. Para contextualizar precisamente y que la audiencia pueda entenderlo, estos centros, los calabozos policiales, son espacios en los que las personas deben tener un tiempo máximo de duración. ¿Cuál es ese tiempo? Es decir, ¿cómo llegamos a esta realidad donde hay personas que en un calabozo policial tienen más de un año, por ejemplo? Mira, los calabozos policiales son espacios destinados para que la persona esté de manera transitoria mientras es presentada a un tribunal. Esta presentación a un tribunal, o sea, el recluso es detenido, lo llevan a este centro de detención preventiva, en 48 horas lo presentan al tribunal y el tribunal si se ordena la privación de libertad, o sea, lo deja detenido, deberían enviarlo a un centro carcelario. ¿Qué pasó? Que hace unos años ya el Ministerio Penitenciario, en ese momento la ministra era la ahora diputada Iris Varela, ordenó que no se recibieran a más reclusos dentro de las cárceles que se manejaban desde el Ministerio Penitenciario, y bueno, no había dónde llevarlos, tenía que devolverlos al lugar donde está, y esto ha creado un caos bueno, estamos hablando de que más del 70% de los presos venezolanos actualmente están en calabozos policiales y no están en recintos carcelarios, los que dependen directamente del Ministerio Penitenciario. Y es tanto esta situación... Sin sentencia firme, además. Muchos sin sentencia firme, hay otros también con sentencia. Lo que pasa es que hay una traba porque el Ministerio Penitenciario no les daba entrada. Por eso se creó Nicolás Maduro en junio del año pasado una comisión de emergencia carcelaria,
que tenía por objeto en 90 días reducir el hacinamiento en los centros, ¿no? En los calabozos policiales, era específico el objetivo que tenían. Y bueno, él dijo que en 90 días se eliminaba el problema, pero ya han pasado unos cuantos meses y el problema sigue. De hecho, en estos últimos meses hemos visto un recrudecimiento de las protestas en las cárceles o volver a ver las protestas que por un momento se habían mantenido bajas, bueno, por la falta de cumplimiento de esta promesa. Si yo te ofrezco que te vamos a cerrar la cárcel y que me van a revisar por lo menos mi proceso, bueno, la cosa, toda la población espera lo mismo, ¿no? Entonces, se han atendido algunos casos, o sea, tampoco podemos decir que no se ha trabajado. Pero y Sí se ha hablado incluso de un plan Callapa en algún momento. Sí, bueno, el Recordemos plan que se han Callapa es aplicado varias algo, es políticas una al respecto. fantasía que creó la ministra Iris Varela y que no hacía nada, sino iba, me atendía, me llenaban una ficha, pero a los 2 meses volvían otra vez y me llenaban otra ficha y simplemente era como un teatro. Esta comisión presidencial yo la veía más seria, ya no creo que es tan eficiente. Indudablemente que tenía fallas desde su creación, fue algo no planificado, fue algo, o sea, entonces se crea una comisión que la componen un poco de gente que no tienen nada que ver con el sistema penitenciario, diputados que no saben nada de esto y bueno, esto agrava la situación. Y tenemos que sumar aparte de eso que en los calabozos policiales hay graves problemas, tú lo dijiste al comienzo, de enfermedades. La tuberculosis es la principal causa de muerte actualmente de los presos en Venezuela. Bueno, de hecho, el motín del fin de semana tiene que ver con la muerte de un Con la muerte de un recluso. preso que no fue atendido, no se le brindó atención médica. Eso generó el motín. Hace 2 semanas también en el retén de San Carlos, en el estado Zulia, también hubo una protesta masiva por lo mismo, ¿no? El problema de la tuberculosis y la desnutrición es un problema grave en los centros de atención preventiva, sobre todo porque quien lleva en estos centros, por lo mismo que no tienen condiciones para tener a presos por más de 48 horas, la comida, no hay comedores, o sea que no les dan comida a ellos. Y tienen que ser los familiares los que le lleven la comida. No les dan atención médica, entonces no sabemos si están enfermos o no están enfermos, pero nuestras investigaciones y nuestro trabajo y lo que hemos visto y las denuncias que recibimos de familiares y de los mismos presos es que bueno, el problema de la desnutrición y el problema de las enfermedades, entre ellas la número 1 es la tuberculosis, y repito, según nuestro informe del año pasado, de los 130 y algo de presos que murieron en Venezuela, 95 de ellos fueron por enfermedades y de estos 70 y pico eran por tuberculosis. O sea que es la gran pandemia. O sea, en las cárceles el COVID no ha llegado porque a lo mejor hay algo tan fuerte como la tuberculosis, ¿no? Y bueno, es preocupante sobre todo porque no hay planes de solución de este problema. Y es diferente la realidad, con esto vamos a la pausa, es diferente la realidad en los calabozos que ya son de cumplimiento de pena, es decir, en los centros penitenciarios que son administrados por el Ministerio del Servicio Penitenciario. No, la realidad es la misma, o sea, lo que cambia es la estructura, ¿no? O sea, de repente Es decir, tampoco hay alimentación, tampoco hay condiciones. Hay alimentación, pero muy mala. O sea, yo hablaba hace poco con la mamá de un preso de Carabobo, precisamente de Carabobo, y me decía que lo que les daban era una taza de arroz, esa era la comida del día. De hecho, ellos lo llaman la dieta china, porque solo era una taza de arroz y eso. Entonces, no, la situación es la misma en las cárceles a nivel de enfermedades. También la tuberculosis está arrasando con los presos que están en las cárceles que dependen del Ministerio Penitenciario. Y bueno, es grave. No, hay que tener algo en cuenta. En las cárceles que dependen del Ministerio también hay personas procesadas. O sea, yo creo que
Mira, el retardo procesal, que es grave, 70% de los presos en Venezuela no tienen una sentencia definitivamente firme. Y unido a las enfermedades como, repito, la tuberculosis y la desnutrición, son los tres graves problemas que hay ahorita en el sistema penitenciario, graves, los más graves, porque de haber problemas hay una lista larga, pero esos son los graves a los cuales no se les ha dado solución. Todo esto transcurre en un contexto donde al Estado venezolano organismos como la Corte Penal Internacional, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han hecho recomendaciones en materia de reformas al sistema judicial. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Carlos Nieto Palma. Hoy se aplica una nueva reforma, se hace una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se plantea precisamente modificaciones en este sentido. ¿Cómo esto puede impactar también de alguna forma en lo que es esa realidad, el retardo procesal? Al regreso de la pausa seguimos conversando.